Tenemos que pasar también al análisis geopolítico. Y saludo a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en China, Rusia, Asia Central. Fernando, muy buenas. Hola Marta, encantado como siempre de estar en tu programa. Fernando, hoy no voy a empezar por Rusia ni el conflicto bélico en Ucrania. Me gustaría que empezásemos poniendo más bien el foco en China. Me está pareciendo muy interesante cómo África se está convirtiendo en un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y China. Lo desgranábamos también en las claves de la tarde al inicio de este programa porque Joe Biden ayer hablaba en el marco de una cumbre que se está celebrando en Washington, África 2063, en la que el presidente de Estados Unidos se ha reunido con varios líderes africanos para hablar sobre todo pues, de avances en términos comerciales. Sí que es cierto que ahora mismo sabemos de sobra que la administración Biden vuelve de nuevo a posicionar su política exterior con un paso al frente respecto a intentar frenar los avances del gigante asiático. Ya sabemos, las dos mayores potencias del mundo con un tira y afloja constante. Uno de los puntos álgidos lo vimos sobre todo durante el mandato de Donald Trump con la guerra comercial, pero ahora mismo nos llama la atención este acercamiento de Joe Biden hacia África y nos planteamos cuáles son los intereses que tiene, porque además África se está convirtiendo en un punto importante no solo para países desarrollados, sino también para países emergentes que ahora mismo intentan sacar músculo también y están apostando por la región. China ya tiene desde hace mucho tiempo, tenemos que retroceder décadas, lazos importantes comerciales con África. Entonces nos llama la atención que ahora Estados Unidos pueda empezar a ver al gigante asiático como una amenaza por la influencia que tiene en la región africana. ¿Cómo estás observando tú este escenario? Pues yo creo que sobre todo es un escenario de reacción tardía de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está llegando tarde a algo que los chinos ya empezaron a hacer hace mucho. Yo siempre hablo de que en la primera década de este siglo XXI fue la gran década perdida de Estados Unidos, donde se dedicó a hacer guerras absurdas que luego perdió, Irak, Afganistán, y descuidó otro tipo de relaciones internacionales, entre ellas Latinoamérica y, por supuesto, África. Cosa que los chinos aprovecharon en su desarrollo rapidísimo para trenzar unas relaciones económicas importantísimas. Incluso los rusos, y yo cuando estaba en Rusia lo he visto también, es decir, en congresos y tal, cuidaban mucho a los africanos, a los delegados africanos, tal, no sé qué. Es decir, que son cosas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que van dando sus frutos. Ahora que llegue Biden y se dé cuenta de que, uy, que hemos dejado África a un lado y tal, no sé qué, vamos a volver y a intentar recuperar el terreno perdido, pues va a ser que no. Es decir, le va a costar muchísimo. Pero es una señal de que los norteamericanos están listos para enfrentarse a China con todo, en todos los planos y de todas maneras. Es decir, es también una especie de, digamos, de declaración de intenciones. Miren ustedes, señores chinos, señor Xi Jinping, vamos a ir a por ustedes y vamos a irlo en todos los ámbitos. Le vamos a intentar ya no solo prohibir la fabricación de microchips o de, por ejemplo, en Estados Unidos y a sancionar a todas las empresas que de alguna manera tecnológicas que tengan relación con ello. No, es que vamos a utilizar todos los elementos y entre ellos su importantísima relación con África, porque para China es vital, tanto en recursos energéticos, como puede ser Nigeria, otros países, petróleo, gas, etcétera. No olvidemos que China al final necesita de todo en cantidades ingentes, como recursos agrícolas, fundamental. La cantidad de terrenos que tienen comprados es brutal. Es decir, las relaciones, por ejemplo, también en el plan energético con Sudán del Sur son claves en China. Y eso es lo que Estados Unidos va a ir a intentar destrozar. Y es lo que ha empezado a hacer el señor Biden, yo creo que no con mucho buen pie, pero bueno, ahí está. Pero que se queda claro que el enfrentamiento de Estados Unidos contra China es ya total, en todos los ámbitos. Y lo vamos a ir viendo cada vez más, pues según toquemos un otro palo. El económico, el financiero, bueno, el productivo, el intento de sacar las fábricas de microchips, de semiconductores de Taiwán, por si acaso, y llevárselas a Arizona, pues es otro ejemplo. Es decir,
África es muy importante también porque tiene productos estratégicos, minerales estratégicos. Entonces, pues ahí está la República Democrática del Congo, ¿no? Como ejemplo clave. Y no olvidemos que al final, en la iniciativa de los chinos, de Xi Jinping, por ampliar los BRICS como un gran foro para los países que están en contra del mundo anglosajón y sus vasallos, las Europa, pues Sudáfrica ya es uno de los BRICS y no olvidemos que Argelia, que también es África, es decir, Egipto, etcétera, han pedido unirse a los BRICS. Luego ellos están trabajando diplomáticamente y económicamente muy bien desde hace mucho tiempo en África y ahora los americanos lo van a tener muy difícil. Además, nos decías, bueno, Estados Unidos está reaccionando tarde respecto a esta cuestión en África. Más allá de esto, ¿consideras que realmente puede ser, podría África convertirse, no sé hasta qué punto compararlo con un Taiwán, ¿no? Pero como una región relevante de tensión mayor entre ambas potencias? Sí, ya lo es. Es decir, no olvidemos que estamos ya hablando hasta el punto de ser como un Taiwán, ¿no? Es decir, hasta el punto de ser tan... Sí, ya lo es. Lo que pasa es que, evidentemente, lo de Taiwán es inmediato, es una línea roja de China y bueno, ahí, claro, todo es mucho más delicado. Pero ya la lucha es tremenda, es atroz. Es decir, que aunque no la veamos, pero la cantidad de empresas chinas que están trabajando allí y los impedimentos que intentan poner los americanos son enormes. Pero incluso desde el punto de vista militar, no olvidemos que la primera base militar fuera de China que se construyó, no se construyó en Latinoamérica, no se construyó en Europa o en Asia, se construyó en Djibouti. Es decir, un sitio estratégico en el estrecho de Bab el-Mandeb que controla pues, salidas y entradas del Mar Rojo, enfrente justo de Yemen, y haciéndole un marcaje total a la base que tiene allí Estados Unidos y a la base que tienen los franceses, que son otros de los grandes perjudicados en esto, ¿no? Puesto que los rusos les están echando del África francófona o de las antiguas colonias africanas que están ya hasta las narices del neocolonialismo francés. Acabo de leer hace poco que el último contingente francés de Mali acaba de salir, ya no quedan franceses en Mali, contingente militar. Y el siguiente que van a ir los rusos es a por Níger, porque con eso le cercenan el uranio a los franceses. Luego, sí, o sea, el enfrentamiento es total. Uno de los pocos sitios donde tienen desplegados para proteger sus intereses económicos tropas chinas es en Sudán del Sur, en los yacimientos que explotan empresas chinas. Es decir, que sí, o sea, el enfrentamiento es clarísimo. Otra cuestión, y aquí ya apartó el foco de China y Estados Unidos, me centro en las nuevas sanciones a Rusia, noveno paquete de sanciones que sale adelante por parte de Europa, en este caso poniendo el foco en drones, en bancos y también en algunos funcionarios del país. Creo que la pregunta se repite respecto a las sanciones anteriores. Lo decíamos además recientemente y creo que fue contigo si no me falla la memoria, noveno paquete de sanciones, llevábamos 9 meses de guerra, vamos prácticamente a un paquete de sanciones por mes y claro, nos preguntamos realmente el calibre, la magnitud del impacto de estas sanciones, porque aquí encontramos siempre que planteamos esta pregunta, Fernando, voces divergentes, expertos, creo que ahí te puedo incluir a ti, que aseguráis que estas sanciones realmente no van a hacer mella sobre Rusia, y expertos que dicen que, bueno, que es que este impacto todavía está por ver, ¿no? Pues más o menos como lo que ocurre con los bancos centrales y sus subidas de tipos, que la reacción o el impacto sobre la inflación va pues unos meses después, ¿no? Que podemos tardar en verlos. ¿En qué línea nos movemos al respecto? Hombre, a ver, hasta el mismo Putin ha dicho recientemente, hombre, sí, las sanciones algo de daño nos hacen, es decir, y eso está claro. O sea, que hacen daño, sí hacen daño. La cuestión no es si hacen daño, es si ese daño es suficientemente grande como para provocar un desplome de la economía rusa. Y eso, que es lo que se pretendía cuando se ponen las sanciones después de la invasión del 24 de febrero, eso es lo que no ha sucedido. Es decir, y en muchos aspectos Rusia incluso ha mejorado su situación.
Esto es la clave, ¿no? Y el problema es que llega un momento que cuando ya pones tantas sanciones ya no te queda nada que sancionar. El hecho de que se sancionen a un montón, digamos, de altos dirigentes, funcionarios y tal, es un síntoma de que ya no te queda otra cosa. Porque eso es algo muy fácil de hacer y que muchos de ellos ni siquiera a lo mejor tendrán nada que se les pueda, digamos, que es realmente interesante, ni tendrán capitales, ni tendrán nada, es decir, dinero, ni nada en Occidente, con lo cual se les da absolutamente igual. La clave es que es las sanciones que nos van a poner los rusos, entre comillas, lo de sanciones, como metáfora. Es decir, ahora mismo el general Surovikin, que es el jefe, el general que dirige todas las operaciones en Ucrania, hoy, bueno, esta noche, ha bombardeado con 72 misiles las instalaciones eléctricas de Ucrania. Más o menos cada semana hacen un bombardeo de estos, los rusos. Ahora mismo media Ucrania está sin electricidad y, bueno, recuperarán una parte, pero siguen una destrucción metódica. No lo destruyen del todo, dejan que el Occidente ayude a los ucranianos a reparar el sistema eléctrico cada vez de manera más complicada y lo van preparando para el momento en el cual lo destrocen completamente, que será seguramente en enero o febrero. Cuando lo destrocen completamente, con todo el frío, entre otras cosas, nos van a poner la sanción, comillas, de una ola de refugiados ucranianos espantosa. Es decir, ¿por qué? Pues porque no se puede vivir en un país que no tiene electricidad. Eso sí que es una sanción. A ver cómo digiere, yo qué sé, un montón de millones de refugiados ucranianos la Unión Europea en pleno invierno con la crisis energética, etcétera, etcétera. Y con poblaciones que cada vez empiezan a cansarse más de todo esto. Eso sí es una sanción efectiva. Y no lo que ya está haciendo la Unión Europea, porque tiene todo sancionado. Ya, hombre, puede seguir en la línea de autosancionarse. Es decir, vamos a pegarnos un tiro más, a ver si hay suerte y ya nos descerrajamos el cerebro pues venga, sancionamos el gas, pero a lo bestia. Es decir, aquí ni una gota de gas. Bueno, pero claro, ya eso es... Rusia estaría encantada. Son tiros que nos pegamos a... Bueno, a ver, que la élite política europea, que es pro-anglosajona y que le importa un pimiento a los ciudadanos europeos y la economía europea, ¿qué está haciendo? ¿No? Dice, bueno, pues nada, como lo que se trata es de destruir la Unión Europea, la Unión Europea, destruir Europa, mejor dicho, y desindustrializar a la mayoría de sus países, empezando por Alemania, pues no hay problema. Pero esto lo vamos a pagar y lo vamos a pagar caro. Es decir, que las sanciones nos las van a poner los rusos. Claves, por cierto, Fernando, una última cuestión, pero eso muy rapidito que nos quedamos sin tiempo. Es que ahora que mencionabas la élite política europea, me ha venido a la cabeza todo el tinglado que tenemos ahora montado con el Parlamento Europeo. Yo sé que lo hemos mencionado fuera de cámaras, hemos hablado muy brevemente de ello. ¿Qué opinión te merece el transcurso, ¿no?, de esta crisis que estamos afrontando en estos momentos? Pues a ver, ahora ha salido esto, otra vez salen otras cosas, pero es que el Parlamento Europeo es un nido de corruptos. Es más, la Unión Europea es un nido de corruptos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, de hecho en Bruselas hay una cantidad enorme de lobbies que están allí presionando para conseguir sus intereses. Lo de los lobbies, el modelo sudamericano es el más conocido, es una forma de legalizar la corrupción. Y esto, bueno, pues está sucediendo constantemente. El otro día en una radio intervenía conmigo un exparlamentario europeo y dice que yo sepa, corruptos había. Y empezó a decir nacionalidades, franceses, italianos, no sé cuántos, no sé qué. Pues sí que están todos. Es decir, sí que todos responden a intereses ajenos a los europeos. Es decir, es que ahora salgan, pues eso, la vicepresidenta, esta y tal. Bueno, si es que prácticamente se deben librar 4. Y bueno, también tenemos el escándalo de la señora von der Leyen y su marido, el Pfizer. Es decir, si es que es lo habitual. O sea, esto no es la norma, no es la excepción. La norma, no la excepción. Fernando Moragón, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un placer, Marta. Hasta luego. Bueno, mientras tanto, nosotros...